Nuevamente, buenas tardes, bendiciones a todos. Amén. Nuestro tema de hoy, muchas gracias primero, antes que nada, por la oración y por la presentación. Vamos a entrar en materia. Nuestro tema de hoy es más bien una pregunta. ¿La mujer cristiana puede estar en depresión? Es algo que vamos a contestar más adelante. Y vamos a empezar con nuestra introducción. Tal como dice Salmo 38:6. Me he desconcertado, me he inclinado hasta grado extremo. Todo el día he andado triste. En muchas ocasiones nos podemos encontrar en esta situación que nos lleva a diferentes síntomas de ansiedades, alteraciones del sueño y del apetito, sentimientos de culpa y baja autoestima, dificultades de concentración e incluso síntomas sin explicación médica. Le voy a hacer un breve comentario. Mi idea o mi inquietud más bien de hablar sobre este tema fue porque yo tuve una conversación con otra persona que es cristiana, pero no de esta iglesia, sino de otra denominación de iglesia. Y estábamos precisamente hablando de las depresiones. Y ella me dijo que las personas cristianas que tienen depresiones no son cristianas y que no tienen lo suficiente fe en el Señor. Wow, eso me chocó. Yo dije, no puede ser. Yo dije, no, eso tenemos que investigarlo. Y por eso fue que me causó este tema. Entonces, antes de empezar, vamos a hablar, a definir sobre lo que es la depresión. La depresión tiene dos partes, depresión y la depresión clínica. La depresión se puede describir como el hecho de sentirse triste, melancólico, infeliz, abatido o derrumbado. La mayoría de nosotros se siente de esta manera de vez en cuando durante periodos cortos. La depresión clínica, sin embargo, es un trastorno del estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante un periodo de algunas semanas o más. La depresión es más común en las mujeres, según los estudios, que en los hombres, probablemente debido a ciertos factores biológicos, hormonales y sociales que son exclusivos de las mujeres. Por ejemplo, el embarazo, el periodo posparto, la perimenopausia y el ciclo menstrual están relacionados con cambios físicos y hormonales drásticos. Ciertos tipos de depresión pueden ocurrir durante las diferentes etapas de la vida de la mujer, pero no solamente se queda ahí. Nosotros también caemos en depresiones, no solamente la mujer, también el hombre. Si perdemos el trabajo, conflictos matrimoniales, pleito con una amiga o un amigo, los hijos que se están portando mal y que no sabemos qué hacer con ellos, como decimos un buen dominicano, pérdida de algún familiar, pérdida, principalmente nosotras las mujeres cuando no perdemos algún bebé, algún aborto, eso caemos en depresión, o cuando no pueden tener hijos, de eso vamos a hablar más adelante. También caemos en depresión con las noticias. Ahora con todo esto del virus, eso ha sido algo, yo creo que una de las enfermedades más activas ahora mismo es esto, la depresión. Tenemos síntomas. Hay varios síntomas de la depresión y hay dos tipos, los psicológicos y los físicos. Vamos a saber cuáles son cada uno de ellos y así nos podemos identificar cada una de nosotras. Los psicológicos, tristeza, bajo autoestima, sentimiento de culpabilidad, sentirse irritable e intolerante con los demás, falta de motivación, dificultad para tomar decisiones, ansiedad o preocupación. Y los físicos son cambios de apetito o de peso, que es el más común, dolores inexplicables, falta de energía, insomnio. Díganme, hermanas y amigas que estamos aquí presentes, ¿quién de nosotras no ha tenido una
un síntoma de eso. Yo creo que todos, en algún momento dado de nuestras vidas. ¿Verdad que sí? Hay veces que tenemos unos dolores que no sabemos ni de dónde han salido y no hemos hecho nada. Hay veces que estamos tiradas en la cama y que no queremos ni pararnos. ¿Y por qué? No sabemos. Como digo yo, se nos disparan dos cables y estamos a la 1 de la mañana con los ojos como dos bombillos y no podemos dormir. Y una tristeza que se nos entra, que queremos llorar hasta porque nos miren. ¿Verdad que sí? Esos son síntomas de depresión, a veces de corto y de largo plazo. Entonces, pero ya que tenemos y vimos lo que son las descripciones y los síntomas, vamos a hablar ahora del personaje bíblico y vamos a irnos directamente a la Biblia. Antes que nada, quiero dejarle dicho que en la Biblia como tal, o por lo menos yo no lo encontré, no aparece la palabra de depresión en ningún lado. Bueno, pero sí encontramos síntomas, tanto psicológicos como físicos. Yo en mi estudio tengo 3 casos, 2 mujeres y un hombre. Vamos a empezar con nuestra primera persona. Vamos a hablar sobre Noemí. Vamos a leer un poquito de Noemí para los que no la conocen, refrescar un poquito nuestra mente. Ruth 1, del 19 al 21, dice: anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondió: no me llames Noemí, sino llámame Mara, porque en grande amargura me he puesto todo el poderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Porque me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Como sabemos, Noemí perdió a su esposo y a sus 2 hijos. Mientras vivía en un pueblo extranjero, Noemí, salió de su país o de su pueblo para buscar lo que nosotros decimos llamar una mejoría. Ustedes saben que cuando nosotros emigramos, dejamos todo atrás. Y ahí viene una tristeza, una ansiedad, un deseo de que mi mamá, que mi papá, que mis amigos, que mi iglesia, que mi casa, etc. Y Noemí no fue la excepción en ese caso. ¿Me entiendes? Y completar con que perdiera a su hijo, a sus 2 hijos y perdiera a su esposo. Oye, eso es algo tremendo. ¿Cómo nos damos cuenta que Noemí entró o tenía una depresión? Fíjense, ella dice: llámenme Mara. ¿Qué significa Noemí? Noemí significa dulce y Mara, amarga. Ahí nos damos cuenta que su corazón estaba lleno de tristeza y de una amargura que ya ustedes pueden imaginar por la expresión de todo lo que ella le tocó vivir. Aquí vemos cómo Noemí está en una profunda depresión, pero lo más importante de todo es que Dios nunca la abandonó. Como nunca nos abandona ninguna de nosotras. Amén. ¿Me entiendes? En todo momento, Dios siempre está con nosotros. Amén. Vamos, pero también déjenme decirle algo. En cada cosa que a nosotros nos pasa en la vida, Dios tiene un propósito. Amén. Y más adelante, vamos a dejar a Noemí aquí, porque más adelante vamos a ver cuál fue el propósito del Señor con Noemí. Pero antes quiero hablarle un poquito de Ana. Vamos a leer unos cuantos versículos para saber un poquito y conocer un poco a Ana. En Primera de Samuel 1, del 1 al 3 dice: hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Afrateo. Y tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni, Figne, sacerdote de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofreció sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana,
aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Ustedes, si se transmite a ese momento donde yo tengo un esposo y él tiene otra cosa y tú tienes hijo y yo no. Yo queriendo y deseando tener ese bebé y que no se da. Es fuerte. Pero vamos a ver qué dice Primera de Samuel 1 del 8 al 10. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Estamos viendo ya síntomas, ¿verdad? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Aquí vemos una imagen de Ana con tristeza, llorando, podríamos decir. Penina con su carita de yo no fui y sus hijas. Óiganme, Ana estaba en una situación de burla. En pocas palabras, y tradicionalmente a nosotros ahora, en bullying. Ana estaba en bullying. Se enojaba, se entristecía, lloraba, no comía. Y su esposo Elcana ni siquiera entendía, porque le decía, pero no te valgo yo más que 10 hijos. No, porque él no entendía los sentimientos de ella en ese momento. Porque hay personas que no comprenden la situación que a veces una mujer pasa cuando tiene ese deseo de ser madre. Pero en estos versículos nos enseña que cuando estamos en situaciones como estas debemos orar, echar nuestra carga a nuestro Padre Celestial, el que sí nos escucha, el que está siempre pendiente a cada una de nosotras. Pues señores, Él conoce hasta los números de nuestros cabellos, que nosotras no lo sabemos. ¿Entienden? Y Ana, ¿qué hizo? Arrodillarse ante el Señor y entregó su corazón a Él. Y dejó todo en manos de Él. Y eso tenemos que ser nosotros. Amén. Dejarlo todo en manos de Dios. Ella se entregó tanto en esa oración que el sacerdote Elí pensó que ella estaba ebria, porque la veía como murmurando en sus labios y ella lo que estaba era expresándose y hablándole a Dios ese dolor tan grande que ella tenía sobre ella. Como nos dice Salmos 34 del 17 al 18, los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Amén. Pero, en el pero, debemos también tomar en cuenta algo. ¿Por qué? Hay que reconocer que no siempre podemos controlar nuestras circunstancias y que nos va a pasar cosas malas. O nosotros entendemos que son malas, porque para Dios todo tiene un propósito. Pero sí podemos tomar medidas. ¿Por qué yo digo que podemos tomar medidas? Porque este tipo de enfermedad viene a través de la mente. Y nosotras, cuando tengamos un pensamiento negativo, tenemos que pensar en el Señor. Tenemos que decir, pensamiento, vete de aquí, que esto no es de Dios. Porque Dios es el que nos cambia a nosotros nuestra mente. Y eso es lo que nosotros tenemos que, por eso es que yo digo que nosotros podemos tomar esas medidas en hacer nuestro cambio de negativo a positivo. Y como dice Juan 16:33, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanas, aquí escuchamos dos historias bíblicas de dos mujeres que tuvieron síntomas de depresiones y vamos a ver qué Dios hizo con ellas dos. ¿Cuál fue el propósito a través de estas situaciones? ¿Se acuerdan de Ruth, verdad? Vamos para Ruth nuevo. Ruth 4, del 14 al 15. Entonces, las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel. Ser también para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez.
porque tu nuera que te ama y es de más valor para ti que 7 hijos le ha dado a luz. Entonces, Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y fue su nodriza. Y las mujeres vecinas le dieron un nombre diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David. Hermana, ¿quién fue David? De David. David fue de David desciende la descendencia de Jesús. Oiga qué bendición. Miren cómo Dios transformó lo que nosotros creemos que es malo por algo bueno. Y como dice Isaías 41:10, así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. ¡Aleluya! Aquí Noemí se fortaleció en el Señor y por la bendición de Dios salió de la amargura y de la tristeza de la cual ella estaba. ¿Y con qué bendiciones, hermana? Gloria a Dios. Vamos ahora a ver qué sucedió con Ana, porque, ¿verdad? Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu arma, Señor mío. Yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba y el Señor me ha concedido la petición que le hice, por lo cual yo también lo he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor y adoró allí al Señor. Como dice Marcos 11:24. Por eso les digo, crean que ya has recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo tendrán. Amén. Oiga cómo es nuestra oración, señores. Ahí firme. No es de que dudando, no podemos dudar cuando estemos orando. Y aquí vemos una imagen de Ana con su esposo, su niño, la mujer que lloraba, que sufría, que tenía su corazón abatido. ¿Qué hizo Ana, señor? Oró, se arrodilló ante el Señor. ¿Y qué Dios hizo? La bendijo. Amén. La bendijo con un hijo. Porque Dios escuchó sus oraciones, como escucha las oraciones de cada una de nosotras cuando estamos en circunstancias y en dificultades. Amén. Dígame. Quería decir algo rápido, no pasarlo por alto, que después que ella oró y desnudó su corazón al Señor, que se fue de la presencia de Dios, no estuvo más triste. Entonces Dios la bendijo con ese Dios. Así es. Y así mismo pasa con cada una de nosotras. Que cuando nosotros nos desnudamos, como dice nuestra hermana, y oramos al Señor, así mismo se va nuestra tristeza del corazón. Y sentimos un alivio y una paz, que solamente cada una de nosotras sabemos cuál es esa paz. Una paz maravillosa. Aquí hemos visto 2 casos, sobre Noemí y sobre Ana, pero vamos a ver el próximo caso, que es un hombre, que para mí es uno de los ejemplos más grandes de cada una de nosotras, que es el de Jesús. En Lucas 22, 39, 46, dice, y salió, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuánto de nosotros a veces queremos la voluntad de nosotros? Y decir, pasa de mí esta copa, que no sea mi voluntad sino la tuya. Tenemos muchas veces que hacer, o siempre hacer eso. ¿Sí? Amén. Tenemos que dejar que Dios sea el que haga la voluntad en cada una de nosotros y no nosotras querer la voluntad, porque por algo Dios pone situaciones para traernos cosas mejores a la larga. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, como hace Dios por nosotros. Amén. Nos manda a sus ángeles para fortalecernos en cada momento y en cada circunstancia de nuestras vidas. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Aquí quiero hacer un paréntesis. Quiero explicarle qué tan fuerte era la circunstancia de Jesús en ese entonces, que tenía un sudor que eran grandes gotas de sangre. Oigan, cuando una persona o alguien, grandes gotas de sangre brota por su cuerpo, se produce en condiciones excepcionales.
y se atribuye a estados muy hartos de estrés, donde los vasos sanguíneos de la cara, la presión alta y la congestión provocan pequeñas hemorragias. Y ustedes saben qué estrés, yo creo que nadie, o sea, no sé si humanamente ha habido después de Jesús algo de esa magnitud. No creo, ni creo que nunca habrá. Fue algo demasiado fuerte. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y le dijo, ¿por qué dormir? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Aquí vemos al Señor. Ahí eso fue una imagen, eso el Señor estaba en el Monte de los Olivos, ya él sabía que lo iban a entregar, ya él sabía que iba a ser crucificado, ya él sabía todo lo que iba a pasar y que él tenía una tristeza tan grande. Yo considero que hasta decepción, porque uno de sus discípulos que estaba con él era que lo iba a entregar en ese momento, que eso es duro, tú saber que alguien que siempre ha estado al lado tuyo venga a entregarte para que te crucifique. Bueno, eso es fuerte. Pero ¿qué hizo Jesús? Orar. Se le arrodilló a su padre y oró y oró y oró y le descargó toda su carga al Señor. Y hay personas en la vida, o sea, nosotros en la vida real que sí tenemos que buscar ayuda médica. Claro que sí. Hay veces que tenemos que buscar un psicólogo, un psiquiatra. Eso no es malo. Hay gente que cree que eso es malo, pero no es malo. Lo que sí tenemos que hacer es orar. ¿Por qué? Porque hay psicólogos que lamentablemente no tienen el conocimiento de lo que es la palabra y quizás nos conlleven a cosas que, creyendo ellos clínicamente, nos conlleve a situaciones que no son las reales. Pero cuando el psicólogo o la persona que nos va a ayudar confía en Dios, tengan por seguro que Dios lo ayuda a él para que ellos nos ayuden a nosotros y Dios también nos está ayudando a nosotros. Para que todo pueda salir con bien. Ahora venimos a nuestra pregunta principal. ¿Puede un cristiano estar en depresión? Bueno, la depresión hoy en día es muy común. Eso es una enfermedad común. La rapidez que llevamos, la desunión familiar, las enfermedades, son un número de cosas que nos llevan a este tipo de enfermedad. Pero Dios no habla a través de la palabra. Y sí, claro que sí, los cristianos podemos tener depresión. Somos seres humanos igual que todos. Tener depresión no significa que somos menos cristianos o que no creemos. Claro que no. Sí creemos. Sí creemos y sí somos cristianos. Lo que no podemos, óigame, hermanos y amigos, creemos y somos cristianos, pero déjenme decirle un dato. No es lo mismo tener una depresión con Cristo que sin Cristo. Si estamos en depresión con Cristo, tenemos, lo que no podemos es permitir que nuestras fe se nos caigan, ni podemos tambalear. Al contrario, tenemos que fortalecernos cada día más en oración, pidiendo al Padre que nos aumente la fe cada día y que nos ayude a salir de este mundo que de mi parte yo le llamo oscuro. ¿Por qué? Porque tener una depresión sin Cristo lleva mente negativa, desánimo y muchas personas al suicidio. Hay muchas personas que se han suicidado, como hubo un caso de este niño. Claro, no podemos decir que este niño no tenía a Cristo, no podemos decirlo, pero lamentablemente cuando un ser humano mayor de edad ya que tiene conocimiento de la palabra, es muy difícil que piense en suicidarse, porque sabe que eso es un pecado. Entonces, no es lo mismo estar con Cristo que sin Cristo. Amén. Sí creemos y sí, pero vamos siempre, hermanos, a tener este versículo en mente y decir un versículo que me gustó mucho, que fue el Salmo 91:2, que dice, yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Vamos a confiar en Dios, hermanas, amigos, que es el único que nos puede sacar de esta y de muchas situaciones que estemos pasando en cualquier momento. No solo en depresión, sino en enfermedades, en sinnúmero de cosas. Vamos a ponernos en manos del Señor Jesús, que es el único que nos puede salvar y ayudarnos a salir de cada situación. Amén. Bendiciones y espero que haya sido de aprendiz para cada uno de nosotros. Amén. Gracias.